Cristina hace su doctorado en la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en el estudio del viento en Europa. En este vídeo responde a la pregunta: ¿podría el cambio climático parar el viento? El viento, como vemos en esta imagen, es una locura, parece impredecible y vamos, no sabemos cómo puede funcionar, ¿no? Pero ¿por qué tenemos este afán para poder entender el viento? ¿Para qué nos interesa? Bueno, pues si queremos hacer kitesurf y no salir volando como si fuese parapente, como le pasa a este chico, es interesante. Pero hay muchos otros temas por los que interesa el viento. Históricamente ha sido decisivo en muchas batallas. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar fue la causa de la derrota de la Armada Española. Causó más de 10.000 muertes y tuvieron que volver tal cual a casa de nuevo. Pero también conocer el viento ha permitido abrir nuevas rutas comerciales, el desarrollo de nuevas civilizaciones, etc. Hoy en día también es importante para aspectos ambientales. Podemos conocer el viento, nos permite conocer cómo se dispersan los contaminantes en la atmósfera, también interfiere en varios procesos hidrográficos y ecosistemas marinos, influyendo en la salinidad del océano, corrientes marinas, etc. También influye en el crecimiento de la vegetación y en la agricultura. Aquí también ya toca temas económicos, lo cual siempre interesa, y también en el aspecto económico es importante conocer los fuertes vientos para el diseño de las infraestructuras y así poder evitar grandes desastres como fue el puente de Tacoma, que en 1940 se construyó y ya desde los primeros días, cuando había fuertes vientos, se detenían movimientos como estos verticales, acabando en su derrumbe, como vamos a ver brevemente, lo cual sería un desastre y económicamente una gran pérdida. Pero lo que más nos vamos a centrar va a ser en la energía eólica. Como bien ha dicho el profesor, la energía es un reto que tenemos que afrontar para el cambio climático. Hoy en día tenemos que hacer frente a una transición energética. Es imperativa esta transición para poder llegar a 2050 con una emisión neta nula. Esto es lo que nos permitiría no alcanzar un grado con 5, tal y como se acordó en el Acuerdo de París. Pero para ello tenemos que conocer el viento. El viento es muy variable y la energía eólica depende de esto. Bueno, a grandes rasgos el viento es causa de diferencias de temperatura. Tenemos por un lado el aire frío, que es más denso, y el aire caliente. Vale. Entonces, si tenemos una superficie fría, como aquí, un día nublado, tenemos aire frío, ¿no? Pero si esta superficie se calienta, el aire pasará a tener una densidad menor, que por lo tanto subirá a las capas más superiores de la atmósfera, dejando tras de sí un área de baja presión, hacia la que se moverá masas de aire de alta presión. Esto es aire frío. Esto es lo que ocasionará el viento. Esto ocurre tanto en la escala global como en escalas más locales. En la escala global, la zona del Ecuador tiene esta mayor temperatura, dado que el Sol incide más perpendicular que en los polos. Esto hace que el movimiento del viento sea del Ecuador a los polos. En la escala local vemos, por ejemplo, las brisas marinas. El mar almacena mejor el calor, por lo tanto, por la noche el mar sigue caliente mientras que la tierra se enfría. Así pues, el aire caliente ascenderá y el aire frío de la tierra va hacia el mar. Por el día ocurre lo contrario, la tierra se calienta más rápido, por lo tanto, el aire caliente de la tierra asciende y la circulación va del mar hacia la tierra. La circulación atmosférica global no solo está regida por estas diferencias de temperatura, que sería lo que ocasiona estas tres células en ambos hemisferios, es decir, el aire del Ecuador caliente sube a las capas más superiores y el aire frío de los polos se va acercando, ocasionando esta circulación. Pero la rotación de la Tierra también influye, con el conocido efecto Coriolis.
Esto hace que una partícula, si viaja del ecuador a los polos, verá su trayectoria desviada hacia la derecha, como vemos aquí. Sin embargo, si va de los polos al ecuador, se desviará en este sentido. Esto es lo que explica más o menos la dinámica global. Pero en la escala local también afecta sobre el viento en superficie, también con diferencias de temperatura, como he mencionado antes, o por la topografía. Si tenemos un valle, por ejemplo, esto hará que canalice el viento en esa dirección. Y por último, también la rugosidad del terreno. Es decir, no es lo mismo tener un pasto que obstaculiza muy poco el viento a tener un bosque frondoso que obstaculizará más, será más fricción, por lo tanto irá frenando el viento, o por último una ciudad con grandes rascacielos, que hará que el viento sea aún menos. Entonces, al final el viento es una interacción entre esta escala global y las características más locales. Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, ahora mismo se está calentando el planeta, ¿no? ¿Esto puede afectar al viento? Y lo que más nos importa, ¿puede afectar a la energía eólica, a la producción que tenemos? Bueno, pues hay muchos estudios que relacionan el viento en superficie con la energía eólica y se ve que hasta un 97% de las variaciones de la energía eólica vienen explicadas por diferencias en la circulación atmosférica. La rotación de la Tierra no va a cambiar, pero si cambia las diferencias de temperatura, sí que puede cambiar el viento, ¿no? Entonces, estudios... Bueno, si hablamos de viento, se tienen observaciones de los últimos años solo, de los 30 últimos años, porque nunca ha interesado. Sin embargo, de temperatura, precipitación, se tienen largos periodos observacionales. Por lo tanto, los modelos tienen bastante incertidumbre. Sin embargo, todos coinciden, varios estudios coinciden, vamos, en que si vemos qué va a pasar en el futuro, en este caso, si seguimos emitiendo tal y como estamos emitiendo actualmente, va a cambiar el viento. Aquí vemos en azul cómo a ciertas zonas disminuye el viento y en los colores cálidos se ve cómo puede aumentar el viento. Esto es un estudio más regional de la zona de Europa y vemos cómo si esto lo extrapolamos a potencia eólica, se magnificará este efecto. Es decir, el viento, la energía eólica que se producirá, por ejemplo, en la península, será bastante menor que la que se producirá, por ejemplo, en el norte de Europa. Esto para la energía eólica es positivo en estas zonas del norte, sin embargo, en las zonas de la península salimos perdiendo. Es importante conocer esto porque ahora estamos proyectando cómo vamos a producir la energía en el futuro. Tiene que ser producida por renovables y si el viento está cambiando, tenemos que saber cómo va a cambiar. El viento, como hemos visto, es consecuencia del cambio climático, pero también es su solución. Entonces es muy importante seguir conociendo cómo va a pasar esto e intervenir. Ya que nosotros hemos intervenido en que cambie, intervenir para que también sea una solución. Muchas gracias.